El pueblo se cansó y murmuró contra Dios y Moisés. Bíblicamente Dios hizo caminar a su pueblo durante 40 años, lo alienta con una promesa, la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel. En ese camino por el desierto el pueblo aprende a conocer a Dios, a amarlo. Dios sostiene a ese pueblo a quien también conoce y ama y lo alienta a seguir caminando. Y lo conduce por medio de guías, primero Moisés, después Josué y etc. Ese pueblo a quien Dios le había pedido que fuera fiel, Dios hizo alianza con ese pueblo. Ese pueblo, sin embargo, avanza porque se desplaza, se acerca hacia la tierra prometida, pero en medio de rebeldías, de reproches, de celos, de competencias interiores, de peleas y de infidelidades. Y Dios, una y otra vez, alienta al pueblo a ponerse de pie, a no quedarse y a vencer la tentación de querer instalarse y de volverse atrás. Era más cómoda la esclavitud en Egipto que el esfuerzo del viaje. Criticaban el pan, el maná. Dios invitaba al pueblo a ir más allá, a poner la mirada más allá de lo inmediato y de las propias miserias. Dios invitaba al pueblo a saberse acompañado, guiado, a salir, éxodo, de sus propias miserias, de sus propios temores. En estos días, varias veces hablé con muchas personas, ¿no?, que me dicen algo así como: hasta acá llegué, no doy más, todo es muy incierto, no hay seguridades por delante, ¿y ahora qué? Entonces, yo la verdad que pensaba, sí, esto es lo propio del hombre, digamos, delante de Dios. El hombre es homo viator, el hombre es peregrino, el hombre tiene permanentemente que estar, esta es nuestra historia, vamos camino al cielo, y la palabra es camino, es decir, por eso la importancia de no estar afincados, atrapados, vamos a decirlo así, esclavos, muchas veces de aquello en lo que ponemos toda nuestra seguridad y comodidad. Dios alienta, invita al pueblo a poner la mirada más allá de lo que están viviendo. Por eso estos tiempos son, me parece, como muy lindos, ¿no? Para poner la mirada en la meta. Yo bien recuerdo aquella oportunidad cuando iba a escalar y el guía, en vez de seguir el camino que todos empezaban a recorrer para subir la montaña, nos hizo caminar hacia otro lado, y en un momento dado dice: bueno, bajen las mochilas, miren para allá, ven aquello que ven allí, que observan allí, esa es la cumbre, hacia allí vamos. Y nos dijo: retengan la imagen de esa cumbre en sus miradas, porque les aseguro que durante muchos días vamos a tener que caminar sin ver la cumbre, y eso sí que es difícil, nos decía. Esas palabras quedaron como grabadas a fuego, ¿no? Porque yo dije esto, necesitamos ver la cumbre, el hacia dónde vamos, porque nuestra vida tiene un destino, que es el cielo y que es la eternidad, que además debemos desearla. Tenemos sed de Dios, de lo definitivo, y a la vez, mientras vamos caminando y nos vamos desplazando, bueno, experimentamos esto, que es propio nuestro, que son los cansancios. El punto es lo que el cansancio genera, no tanto el cansancio en sí, o lo que el cansancio puede generar. El cansancio puede generar muchas cosas positivas, indudablemente, ¿no? Tomar la conciencia de tengo que descansar, así no puedo seguir, y otras tantísimas cosas. Porque todo, decíamos hace poquito, ¿no?, es y debe ser un escalón hacia Dios. También las situaciones difíciles y de cruces que experimentamos. Todo es, debe y puede ser un escalón hacia Dios. También nuestros cansancios, hasta acá llegué. Por eso retomo un poco lo del domingo. Vamos a pedirle a Dios que nos regale su espíritu, porque queremos vivir, queremos ponernos de pie. Vamos a decirle al Señor en este día martes, ya concluyendo, cerrando el mes de marzo, que hemos tomado la decisión, porque sin decisión esto no es posible. Hemos tomado la decisión, y hablo en plural, porque muchas veces solo no puedo, entonces necesito dejarme ayudar. Hemos tomado la decisión de quitar la piedra que tapa mi sepulcro.
Si hay cosas que a mí me quitan las ganas de vivir o me introducen en una fosa. Así no es la vida delante de Dios. Hay que quitar la tapa del sepulcro para poder escuchar esa voz linda, fresca, renovadora de Dios. Levántate y salí. Y aunque estés vendado, otros extenderán su mano para desatarte. Bueno, yo pensaba en esto, ¿no? Lo del comienzo y un poco la reflexión puesta hoy en este libro de los números, en esto que ocasiona, que genera el cansancio. El pueblo se cansó y empezó a murmurar, a hablar mal contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo, haciendo referencia al maná. Entonces lo primero a tener en cuenta es identificar, me parece, nuestros cansancios. Aun cuando estemos encerrados en un ambiente más chiquito y por ahí con más tiempo para, entre comillas, creer que descansamos, ojo, porque no todo descanso descansa. Hay descansos que cansan, porque nos introducen en el hastío, el aburrimiento, el perder el tiempo. Y entonces puede sobrevenir aquello que le ocurrió al pueblo, en nosotros, quiero decir. En vez de buscar las causas de nuestros cansancios, invitar allí a Dios a que ponga su luz, aquel que puede traer serenidad, decía el Papa, en medio de las tormentas. Muchas veces, cuando no nos hacemos cargo de nuestros cansancios, ¿qué hacemos? Culpamos a otros, desacreditamos, en primer lugar, a los más próximos, aunque parezca mentira y no tengan nada que ver. Los desacreditamos, ponemos en duda sus palabras, sus actos, sus miradas. Aparecen las miradas torcidas. Ahí ya se va como armando el caldo de cultivo de aquello que va a terminar muchas veces en lo peor, ¿no? El enojo, aparecen los juicios, las condenas, se pierden los modos respetuosos de dirigirnos entre nosotros, se eleva el tono de la voz, aparecen los gritos, a veces los gestos inadecuados, los portazos, los encierros, los aislamientos, y esto no está bien. Esto nos puede ocurrir, quiero decir, claro, naturalmente, pero lo que no puede ocurrir es que ese sea el estado normal en el que nos movemos y vivimos. Hay que volver a ponerse de pie. El libro de los números nos dice que frente a esta reacción de primero cansancio que deviene en esa murmuración de parte del pueblo, Dios mandó serpientes que los mordieran y muchos murieron. Atención, porque esa queja, ese enojo, ese echarle culpas a Dios es falta de confianza en Dios, es falta de abandono en Él. Él no es culpable de los males que vive el hombre, no lo es. De Dios no procede ningún mal. Claro, entonces el pueblo, cuando se vio apretado por las mordeduras de las serpientes, recapacitó y entonces hemos pecado hablando contra Dios y contra ti, le dice el pueblo a Moisés, ¿no? Y ahora sí, le pide a Moisés, pide a Dios para que aparte de nosotros las serpientes. Entonces, yo pienso que uno puede caminar y como el pueblo también desesperar. Y desesperar contra Dios, y si no, contra los que uno tiene al lado, y si no, contra la realidad, contra el país, y si no, uno desespera contra la puerta, contra una cacerola, no lo sé. Por eso, me parece que durante la espera, nos dice por allí algún poeta, ¿no es cierto?, solo perece lo perecedero, lo que debe caer. Pero se trata de esperar, porque lo demás, lo definitivo, permanece. Entonces, aceptar el tiempo presente, también regular nuestros ritmos para identificar nuestros cansancios, es algo muy importante. Ayer el himno de vísperas decía, tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Esa es la oración. En medio del cansancio yo puedo estar cansado, pero tengo que regular el ritmo. Entonces de eso se trata. Cuando uno va subiendo una montaña, dice así por allí, el ritmo lo pone el que va más lento. El grupo sube al ritmo del que va más lento, pero el grupo no deja de ascender y de caminar. Haz eso posible que está en ti. Muchas veces cuando aparece el cansancio aparecen también los miedos, ¿no? Y empieza como
a desaparecer, a veces aparentemente, un poco el amor. San Agustín decía que el miedo es amor que huye. Ojo, porque cuando aparece el cansancio puede aparecer el temor. Entonces tenemos que estar como muy atentos, ¿no? Yo pensaba en algunos síntomas que nos hacen ver, pensaba, ¿estás cansado? No, estoy muy bien. Sin embargo, eso que a veces uno quiere decir rápidamente no es lo que manifiesta nuestro otro modo de decir, que es nuestra conducta, nuestros gestos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo identificar nuestros cansancios para que no terminemos murmurando contra Dios y contra los demás? ¿No es cierto? Bueno, ponerle bien el nombre, ¿no es cierto? Puede aparecer el cansancio indudablemente cuando pierdo la paciencia, cuando me voy dando cuenta que empiezo como a faltar el respeto a las personas que están a mi lado. Puede aparecer el cansancio también cuando empieza a faltar la alegría, cuando las angustias y los problemas empiezan a crecer más que el abandono y la confianza en Dios. Puede aparecer el cansancio cuando interiormente ya no tengo más ganas de perdonar a nadie ni a mí. Puede aparecer el cansancio cuando me doy cuenta que estoy permanentemente en otra cosa, que estoy como perdiendo el tiempo. Aparece el cansancio cuando vivo en el reclamo, en la queja permanente. Esto ocurre a veces en los matrimonios, ¿no? Se comparte solamente en el plano de la información, pero ya no hay ese corazón que se presenta a sí mismo para decir cómo está, qué necesita, ¿no? Puedo sentirme cansado cuando ya no tengo más ganas de sostener la limpieza, sostener el orden, sostener el acompañamiento de los hijos, sostener el trabajo, cuando verdaderamente me siento como superado y como con mucha carga. Puede haber signos de cansancio cuando ya se desdibuja el horizonte, el hacia dónde voy. Lo decíamos ayer, por supuesto, cuando estoy invadido por la crítica, es decir, cuando veo solamente lo negativo y lo destaco y ya me cuesta ver lo valioso, lo luminoso de los demás, especialmente de los familiares, de las personas que tengo a mi lado. Puede aparecer el cansancio cuando mis palabras son descuidadas, chabacanas, bajas. Puede aparecer el cansancio cuando se enfría el primer amor, cuando siento que hoy me levanto y estoy como en la rutina que puede generar este tiempo de cuarentena, como en piloto automático. Puede aparecer cansancio cuando me invade la decepción, la desilusión, el disgusto continuo. Aparece el cansancio cuando no hay proyectos. Entonces, me parece que poder escribir también, eso es oración verdadera delante del Señor. Escribir nuestros cansancios, describirlos. ¿Qué me cansa? Hay personas que cansan, hay situaciones que cansan, hay ambientes que cansan, hay edades que cansan. ¿Qué me cansa? Porque lo que tengo que evitar son las consecuencias del cansancio. No es trágico darme cuenta que estoy cansado. Lo trágico es no darme cuenta que estando cansado puedo herir a los demás, puedo enterrar a otros antes que mueran, puedo volverme profundamente egoísta, y esta situación que genera incertidumbre en tantos es una especie de, me decía ayer una persona, siento que estoy en el sálvese quien pueda. Entonces, los tiempos difíciles en la historia de la humanidad son los tiempos para los grandes gestos. Por eso yo tengo que estar, no puedo vivir cansado. Hay un descanso, de esto se trata, y ahí es donde quiero llegar. El descanso es el volver a poner la mirada en Cristo, que es la fuente de paz y de todo descanso. Se trata de permanecer en Él. La cruz sigue siendo eficaz. Yo no puedo vivir invadido por el miedo, la duda, el disconformismo, la incomodidad, la ansiedad, la falta de rumbo, la queja constante o la falta de confianza. No, pero esto lo tengo que visualizar. ¿Qué es lo que hoy me pasa? ¿Qué es lo que hoy nos pasa? Marido y mujer, si tienen un poco más de tiempo a charlar y dialogar, a comunicar, porque es en medio de ese cansancio donde Dios nos vuelve a sostener, nos vuelve a alentar, nos vuelve a dar el pan nuestro de cada día, que es el modo de caminar más sano. Seguramente no sea el más cómodo, pero es el más sano.
El pan para hoy no te va a faltar, pero vos levantate y caminá. Y date cuenta que no caminás solo, sino que hay otros que caminan a tu lado. Tu mujer, tu marido, tus padres, tus hijos, tu comunidad, tus vecinos, la gente que le está pasando mal. Entonces, una experiencia, te voy terminando y cerrando con esto, pero muy linda en nuestra vida, es esa palabra que es perseverar. Mantenernos inflexibles en algo, en alguien. Por supuesto que el perseverar está relacionado con el compromiso, con el empeño, también con la motivación, con la voluntad. El perseverar está muy vinculado a la constancia, al seguimiento. Es esa firmeza que aguanta y por eso permanece. Permanecer con Jesús en la cruz, camino a la gloria. La perseverancia hace referencia al coraje, a la tenacidad, a la disciplina. Son dos valores que hay que visualizar para poder hacer crecer en nosotros. La perseverancia, es cierto, es una condición necesaria, aunque no suficiente para conseguir logros o éxitos. Yo, aún perseverando, puede ser que no consiga aquello que me he propuesto. Pero dicen que así como los grandes deportistas, atletas o los genios se componen de un 2% de genio y un 98% de perseverancia, de esto es de lo que se trata. La perseverancia es una cualidad que nos permite avanzar, progresar, alcanzar metas, conseguir logros, soñar, proyectar, que nos permite mirar la meta hacia la cual caminamos. Por eso hay que sembrar hoy en nosotros deseos de lo definitivo, deseos eternos. Es decir, quiten sus cansancios, dense cuenta cuáles son y pónganse de pie. La perseverancia me ayuda a superar obstáculos. La perseverancia me ayuda a comprender que esas pequeñitas victorias en el día a día ponen en funcionamiento, desencadenan una espiral de mejores conductas. Vamos camino al triunfo definitivo de Jesús en la cruz. Le preguntaba a una persona ayer y le decía, bueno, ¿cómo estás? Y me decía, bueno, haciendo lo que puedo durante esta cuarentena. Yo de corazón hubiera preferido que me dijera, estoy tratando de no perder el foco, de poner la mirada de vuelta en Jesús, porque es una persona de mucha fe, ¿no es cierto? Entonces que también en nuestras palabras estén como llovidas de esta esperanza, de este aliento, de esta confianza en Dios. Le pedimos a Jesús, que trae serenidad en medio de las tormentas, que nos ayude a identificar nuestros cansancios, que nos ayude a crecer en la conciencia de la importancia del descanso, que nos ayude a reconocer a veces las consecuencias que estos cansancios traen en nuestra vida espiritual y en nuestra vida corporal. Recibamos la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.